Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver cómo abrir archivos de texto y leerlos en Google Colab. Archivos con formato TXT. Muy bien, pues es muy común que necesitemos acceder a la información que pueda estar a lo mejor en un bloc de notas. Y para esto, en Google Colab podemos hacer lo siguiente. Vamos a ubicar el archivo donde tenemos nuestro texto al cual queremos acceder a través de Google Colab. Y en la ventana de herramientas que viene en la parte izquierda, vamos a seleccionar el icono que tiene como un archivo. Vamos a ver que se despliega un menú. En este menú es en donde podemos arrastrar nuestro archivo de texto. Por ejemplo, aquí tengo un archivo que se llama inbox-short.txt. Lo arrastré hasta esta ventana y una vez hecho esto, podemos ya acceder a nuestro archivo. Digamos que ya está en la raíz de las carpetas que están en nuestra libreta de Google Colab. Para poder leer este archivo, primero necesitamos abrirlo. Hay una función que se llama open. Vamos a generar una variable que se llame fileref. Vamos a hacer un poquito más grande esto. El nombre de la variable puede ser cualquiera. Aquí yo le puse fileref, digamos que como tener una referencia. El nombre de la función se llama open y dentro de la función como argumento vamos a poner el nombre de nuestro archivo, así tal cual como nombramos nuestro archivo. Como argumento vamos a ponerlo a modo de string. El nombre es mbox-short.txt. Y como segundo argumento tenemos que especificar qué es lo que vamos a hacer. En este caso vamos a poner una R de read, ya que vamos a leer nuestro archivo. Después vamos a ver cómo podemos escribir en un archivo. Como recomendación, yo les voy a sugerir que pongamos el método close, es decir, de la variable que acabamos de generar, fileref.close. Esto le dice a Python, en el momento en el que lee esta línea, le dice a Python que ya no vamos a utilizar el archivo. Y esto es importante porque si no, Python va a seguir utilizando espacio en la memoria y bueno, eso pudiera no ser conveniente. Entonces, para que no se nos olvide, igual podemos escribir inmediatamente después el método close. ¿De acuerdo? Ok, ahora, lo que hace el método open es simplemente generar una especie de handle. Digamos que no vamos a poder trabajar directamente con la información que se genere en la variable fileref. Es decir, vamos a tener que acceder a la información a través de un método. Vamos a ver el día de hoy dos métodos, uno que se llama read y otro que se llama readline. Para esto vamos a empezar con un método que se llama read. Si generamos una nueva variable, texto, estoy poniendo texto pues porque vamos a acceder a un texto que está dentro de este archivo. El archivo mbox-short, le doy doble clic aquí, me va a mostrar de este lado todo lo que contiene el archivo, ¿no? Entonces, bueno, pues contiene la información de algunos correos electrónicos. Y bueno, vamos a suponer que yo quiero acceder a esa información. Ok, entonces genero una nueva variable que se llame texto, haciendo alusión a que quiero acceder al texto que está dentro de este archivo. Y el nombre de la variable que generé aquí arriba como el handle, voy a poner .read. Es el método que me va a permitir leer la información que está en este handle que generamos a través de la función open. ¿De acuerdo? Ahora, aquí es importante mencionar algo. El método read lo que va a hacer es generar todo el contenido que está dentro de este archivo de texto, todo el contenido que está en este archivo de texto. Y tenemos aquí, bueno, pues 1911 líneas. Todas estas líneas las va a guardar en un string y ese string lo va a guardar en la variable texto. Hay que tener cuidado porque si el documento es muy grande, es muy extenso, vamos a pensar que es el equivalente, no sé, pues a 200 páginas, dependiendo de la capacidad de tu computadora, pudiera ser complicado procesar la información. Por lo tanto,
vamos a tener esa precaución cuando utilicemos read. Digamos que este es el primer método que podemos utilizar para leer la información. Luego, si yo le pido a Python que imprima aquí acuérdense que en texto va a estar, digamos que un string muy grande, va a estar un string muy grande que contiene toda la información que está en mi archivo de texto mbox-short. Entonces yo aquí le puedo decir, bueno, de este string muy grande, muéstrame las primeras 3 líneas empezando del 0, ¿no? Entonces va a ser 0, 1, 2, 3. Vamos a pedirle que nos muestre los primeros 4 caracteres. Entonces vamos a ver el archivo para comparar. Ok, en mi archivo los primeros 4 caracteres sería 0, 1, 2, 3 y recordamos que el cuarto no está incluido en la selección. ¿De acuerdo? Si ponemos, por ejemplo, un número más grande, aquí ponemos 11, nos va a mostrar los primeros 10 caracteres. Si ponemos quizás un 110, nos va a mostrar los primeros 110 caracteres. Ok, esta es, digamos que la primera forma que podemos utilizar para acceder a la información a través de read. Entonces hay que recordar que toda la información que está en el archivo se va a guardar en esta variable como si fuera un string muy grande. El otro método que podemos utilizar para acceder a nuestro archivo, voy a copiar la información que ya tiene aquí. Solamente voy a borrar esta parte de acá. El nuevo método se llama readLines. readLines. readLines lo que va a hacer es generar ahora una lista. ¿Sí? En lugar de generar un string muy grande, va a generar una lista. Y los elementos que van a conformar esta lista son todas las líneas del archivo de texto. Es decir, vamos a generar una lista y la primera línea va a ser el primer elemento. La segunda línea va a ser el segundo elemento. La tercera línea va a ser el tercer elemento y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, bueno, se genera una lista, se guarda en esta variable que yo designé como texto y los elementos de esta lista van a ser todas las líneas que contiene mi texto. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si aquí le pedimos que nos imprima, ahora sí, las primeras 4 líneas. Voy a poner ok, podemos ver aquí tenemos nuestra lista, ¿sí? El square break que designa que tenemos una lista. Las listas pues van separadas, perdón, los elementos de las listas van separadas por comas. Podemos ver aquí esta es nuestra primera línea. Igual aquí un punto interesante, un punto importante es que aparte de la información de nuestra línea, vamos a ver este carácter especial que se llama newline, que es como el equivalente a darle enter en nuestro teclado. Entonces ese carácter especial pues le dice a Python que ahí hay un salto a la siguiente línea. ¿De acuerdo? En realidad, al final de todas las líneas de nuestro texto tenemos ese carácter especial, pero no se escribe, no aparece visualmente, pero ahí está. Entonces aquí terminamos en 2008 y en el primer elemento, es decir, nuestra primera línea, aquí está el 2008, más su carácter especial newline. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el segundo elemento de esta lista? Pues la segunda línea. Esta es la segunda línea del texto. Hasta aquí es lo que nosotros veríamos en el texto. Pero bueno, sabemos que aquí hay ese carácter especial newline que visualmente no lo vamos a percibir, pero ahí está, ¿no? Entonces, bueno, aquí están las primeras 4 líneas de nuestro texto. Ahora, de esta manera, digamos que vamos a ocupar menos espacio de nuestra memoria, vamos a saturar menos nuestra computadora porque vamos a ir leyendo línea por línea. Como tenemos una lista, la lista es un iterable, podemos hacer búsquedas o podemos hacer consultas en nuestra lista
a través quizás, por ejemplo, de un for, ¿no? Por ejemplo, podemos decirle que voy a generar una variable iterativa que se va a llamar líneas y vamos a iterar en texto. Texto es esta variable que generamos que contiene una lista cuyos elementos son todas las líneas de nuestro archivo de texto, txt, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ir iterando, es decir, líneas, esta variable iterativa va a ir tomando como valor cada una de las líneas que están en todo el texto, en todo el archivo de texto, ¿de acuerdo? Y aquí le puedo pedir, por ejemplo, print, que me imprima líneas, ¿de acuerdo? Ponemos play, vamos a ver todo el archivo de texto que imprimimos aquí. Vamos a poner, por ejemplo, que nos muestre las primeras cuatro líneas nada más. Aquí tenemos nuestras primeras 4 líneas. Ahora, quizás podemos percibir algo, ¿no? Por ejemplo, si abrimos en nuestro archivo de texto, aquí vemos que no hay espacios entre las líneas, ¿cierto? Sin embargo, aquí en la ventana de salida de Python podemos ver que hay un espacio entre cada línea. Y esto se debe precisamente al carácter especial que hablábamos hace un momento. Si recuerdan, en videos pasados por ahí vimos un método para poder quitar tanto los espacios en blanco que haya al inicio o al final del texto, como los caracteres especiales newline. Si recuerdan, ese método se llama strip. Entonces, si ponemos aquí en líneas.strip, faltó la S, strip, lo que va a hacer es que va a quitar todos los caracteres especiales que están al final. Y bueno, lo que vamos a percibir ahora en nuestra ventana de salida va a ser el texto ya sin los espacios en blanco. Muy bien, ahora hay que mencionar algo también. En realidad, el handle que se maneja, el handle que se genera a partir de la función open es un objeto que también es un iterable. Entonces, si nosotros quisiéramos iterar directamente desde el handle, lo podemos hacer. ¿Cuáles van a ser, digamos que los inconvenientes? Voy a copiar esto, voy a pegar aquí, solo que voy a borrar esta parte de acá, ¿de acuerdo? Pero no, me llevé el for. Es decir, si nosotros quisiéramos iterar directamente desde el handle, voy a poner aquí en lugar de la variable que habíamos generado con el readline, vamos a poner directamente el handle. Generamos a través del file. ¿De acuerdo? Si nosotros quisiéramos iterar directamente desde el handle, lo podemos hacer, puesto que es un objeto iterable. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia aquí es que no permite hacer rebanadas. Es decir, si nosotros aquí quisiéramos solamente mostrar las primeras 4 líneas de nuestro texto, nos va a marcar un error, ya que el objeto que se genera a través de Open pues no es iterable. Entonces, esa sería quizás la diferencia de utilizar el readlines o el read en lugar de directamente utilizar el objeto, el handle, que se genera directamente del open. ¿De acuerdo? Y bueno, pues quizás pudiéramos hacer a lo mejor alguna operación. No sé qué tal. Permítanme, déjenme abrir una nueva celda. ¿Qué tal que quisiéramos? Bueno, vamos a copiar esto. Vamos a copiar el método de close para que no se quede abierto nuestro archivo. Y vamos a generar una variable que se llame texto. Y de nuestro field ref, de nuestro handle, vamos a utilizar nuevamente el método readline. Readlines. Ok, si nosotros utilizamos, por ejemplo, la función len para determinar cuál es la extensión de la lista que se genera con el readlines. Aquí hay que recordar que en texto estaríamos almacenando una lista que contiene como elementos todas las líneas de nuestro archivo de texto.
Entonces, si aquí pedimos, bueno, vamos a imprimir con nuestra función len, con la función len, es decir, quiero saber cuál es el tamaño de esta variable. Voy a poner aquí nuestra variable texto. Lo que va a pasar es que nos va a decir pues cuántas líneas están en nuestro archivo texto. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues eso sería todo por esta ocasión. Muchas gracias. Hasta luego.